peregrinos que dejan la ciudad amurallada. Sobre sus pechos llevan grabados el sol y las palmas. Parten con los ojos puestos en el áspero camino de esperanza, por donde aún retumban los pasos de la andariega santa. Y al final de cada jornada, fatigados por el esfuerzo, pero con el ánimo incólume, encuentran el descanso y sosiego entre los muros de los conventos de las carmelitas descalzas, donde resuenan místicos versos que elevan el alma. De Palencia salimos pronto. Casi no había ni amanecido porque nos esperaba una etapa muy larga. Y además una etapa en la que teníamos que hacer paradas porque entrábamos en Valladolid. Entrar en una ciudad en bicicleta siempre es un follón porque tiene tráfico, porque tiene cercanías, porque tiene autovías. Pero llegamos a Valladolid muy bien, muy rápido, y allí nos estaban esperando nuestros intendentes de Valladolid. Entonces fue todo muy bonito porque la comunidad estaba esperándonos, pudimos hacer una ofrenda de flores a la Santa para darle las gracias por todo lo que llevábamos y por todo lo que nos quedaba, por lo bien que nos había tratado hasta entonces y para que por favor no nos dejara de su mano en lo que nos quedaba de camino. Y continuamos la ruta para Medina del Campo. Estas ciudades de Castilla resultan como muy evocadoras porque a lo largo de la ruta vas pedaleando, no te tienes que preocupar demasiado de cuestas ni de bajadas, entras en una rutina que te permite hacer una extracción, te permite pues empezar a pensar en cosas, ¿no? En cómo sería la vida en aquella época, en las vicisitudes de determinada fundación o determinada otra, ¿no? De lo que le había pasado a Santa Teresa en Valladolid o no. Y llegamos a Medina del Campo, allí nos estaba esperando la comunidad y también el ayuntamiento que bueno, pues nos demostró ese cariño que nos habían demostrado en otros sitios. Y fue una sorpresa. La verdad es que íbamos de sorpresa en sorpresa porque esperábamos que nuestra llegada a sitios así fuera como más rutinaria. Y en cambio notabas ese calor de la acogida, ¿no? de la comunidad por la alegría de verte y el ayuntamiento por ese pequeño empujón que le estábamos intentando dar al conocimiento de la ruta de Huellas de Teresa. No podíamos entretenernos demasiado porque teníamos que llegar hasta Segovia. Y claro, tal y como estaba previsto, pues a Segovia llegamos ya muy tarde para una comunidad de carmelitas. No tuvimos la oportunidad de hablar con la comunidad, pero en cambio la priora tuvo un detalle muy bonito con nosotros y es que nos recibió con la reliquia de Santa Teresa, que nos permitió pues besarla allí a todos los que habíamos hecho los que estábamos. Y fue un momento, como diría, de recogimiento y de sentir profundamente esa sensación de peregrinar que llevábamos. No era un reto deportivo, estábamos sintiendo que éramos realmente peregrinos. Buenos días, estamos en Valladolid, la que fue cuarta fundación de Santa Teresa. Además, acompañados por la comunidad que ha tenido la gentileza de abrirnos sus puertas y de recibirnos y de dedicarnos un momento interrumpiendo su día y sus rutinas. Valladolid se funda en torno a 1568 en un momento de consolidación de la reforma del Carmelo, cuando ya Santa Teresa pues, ha recibido todos los parabienes para poder empezar a fundar y se lanza a fundar conventos, aunque en Valladolid no estaba dentro de sus primeras prioridades. Realmente vino de la mano de Bernardino de Mendoza, que era hermano del obispo de Ávila, que era su gran valedor. Pero Bernardino muere antes de que se funde el convento y esto le genera a Teresa ciertas dudas. Pero bueno, pues en un momento ella siente una aparición, siente que una voz o el Señor o don Bernardino le dice que no va a poder salir del purgatorio hasta que no se haga la primera misa y lógicamente Teresa pues se lanza a consolidarla. El lugar que tenían pensado para la fundación estaba un poco lejos de Valladolid y además estaba demasiado cerca del río. Eso, bueno, pues a Santa Teresa, que era una mujer eminentemente práctica, le
hacía pensar que podía tener incluso ciertos inconvenientes, porque el estar cerca del río no era demasiado sano en Valladolid. De hecho, toda la comunidad llegó a caer enferma, y el estar demasiado lejos de Valladolid tampoco facilitaba la percepción de limosnas. El caso es que en un momento crítico, María de Mendoza pues salió al rescate de la comunidad, la instaló en su palacio y después la instaló en unas casas en las que continúan. Basta con ver el lugar y con ver la estructura que el convento tiene para darse cuenta que es un convento hecho muy bien pensado, o sea, hecho de una manera muy consciente, hecho con todos los apoyos y con todo el impulso de una renovación que está en ese momento surgiendo. Pero aparte de todos estos datos que son históricos, que podéis leer en cualquier sitio, que son un poco anecdóticos, yo creo que lo más importante de entrar en una comunidad, en esta hoy, pero en todas las que hemos visitado, es poder disfrutar del momento de la compañía de estas personas que bueno, es muy difícil explicarlo así en un vídeo o en una cámara, pero lo que sientes al entrar en contacto con una comunidad es una sensación de serenidad, de alegría, y de ver cómo han conseguido hacer en un mundo que se agita, en un mundo que se mueve de una manera casi desordenada, han hecho como una burbuja de espiritualidad que realmente impresiona hasta los no creyentes. No podemos dedicarle demasiado tiempo porque tenemos que continuar nuestro camino. Nos despedimos de la comunidad de Valladolid y salimos para Medina del Campo. Muchas gracias. Después de unos cuantos kilómetros desde Valladolid hemos llegado a Medina del Campo. En Medina del Campo Santa Teresa fundó el segundo convento, pero después de lo que he leído, para mí yo creo que tuvo que ser la primera ocasión en que se decidió a salir de Ávila, porque en el locutorio del convento de San José llegó un fraile franciscano que venía de las Américas, y la santa se quedó triste, y pues se quedó muy triste porque ella se sentía, como mujer se sentía inútil porque no podía ir a evangelizar a aquellas tierras. En su diálogo con Jesucristo le dijo: tranquila, que cosas más grandes verás. Bueno, también por ese año, 1566, llegó a España el padre general de las Carmelitas, el padre Rubeo, y convenció al obispo de Ávila para que fuese a Ávila. El padre Rubeo apareció, fue al convento de San José, y en el convento de San José se quedó sorprendido y consolado por la vida que llevaban las monjas. Tanto es así que le dijo a Santa Teresa: puede fundar tantos conventos como pelos tengas en la cabeza. Así que Santa Teresa, que no se corta, le escribió una carta al padre Rubeo y le dijo: sí, pero necesito también fundar algún convento de frailes reformados. Dice: ¿y por qué? Porque necesito confesores y maestros espirituales para mis monjas. Bueno, hasta ahí bien. Y ahora, ¿por qué viene a Medina del Campo? Medina del Campo era un núcleo importante en ese tiempo, era donde había muchas ferias, el mercado funcionaba muy bien y era importante. Dos antiguos confesores, amigos de Santa Teresa, estaban aquí, dirigían la comunidad de los jesuitas y la comunidad de los carmelitas, y le prometieron ayuda. Total, que ellos le consiguieron la licencia tanto del pueblo como del obispo y se vino a fundar aquí. Tampoco tenía dinero, y como no tenía dinero, tuvo la suerte de que una muchacha de Ávila que quería ingresar en el convento de San José con su dote, le dijo: yo te ofrezco mi dote para ir a fundar una nueva comunidad. Dicho y hecho, pues cogió al capellán, el padre Julián de Ávila, y lo mandó a Medina del Campo a alquilar una casa. Alquiló la casa. Pero también tuvo problemas. ¿Con quién? En este caso, con los vecinos de al lado, con los agustinos. Porque hay un poco de competencia con el tema de las limosnas. Pero bueno, también se solucionó. Al final, pues llegaron a medianoche, fueron al monasterio de Santa Ana, despertaron a los frailes, y con ayuda de los frailes fueron a la casa alquilada, y en la casa alquilada
con 4 cosas montaron la capilla. A las 5 de la mañana fueron a buscar al regidor eclesiástico, oficiaron la misa y el convento quedó fundado. ¿Solo con la dote? No. Tuvieron un pequeño problema. La santa se dio cuenta al poco tiempo que hubo problema. ¿Y el problema cuál es? Que esa misma noche, que era la víspera de la Asunción, soltaban a los toros que iban a correr al día siguiente. Y menos mal que no se toparon por ninguna calle de Medina del Campo, pero sí, porque si se llegan a encontrar, no sabemos qué hubiese pasado. Total que, bueno, consiguieron tal, y me estoy pasando mucho en este momento. Bueno, ya voy a terminar porque solamente falta un dato más. Aquí en Medina del Campo vino un carmelita de 26 años que estudiaba teología en Salamanca y Santa Teresa tenía 52, le lograba la edad, pero se quedó tan encantado Santa Teresa con él que le convenció para entrar en la orden, para convertirse en carmelita descalzo. De ahí entablaron una amistad tremenda y ese Fray Juan María de Águila se convirtió después en San Juan de la Cruz y desde entonces tuvieron una amistad tremenda. Y nada más, tenía que decir algo más, pero ya es mucho tiempo. Y mañana seguiremos, bueno, dentro de un ratico seguiremos a otro convento. Buenas tardes. Después de un pequeño y breve recorrido de 200 kilómetros, estamos en Segovia, en el convento que fundó la Madre Teresa. El día, según dice ella en el capítulo 21 del libro de las fundaciones, fundóse el día de San José de 1574. Al mes siguiente, en abril, el padre Juan de Ávila y Gaitán trajeron a Segovia las 14 monjas y todos los enseres que estaban en Pastrana. La madre se había preocupado de decir a la priora que tomase nota de todo lo que había llevado a Pastrana para que allí no quedase nada. Yo en realidad no quería centrarme mucho en los datos cronológicos, sino en 2 cosas importantes que me parecen interesantes para compartir aquí de la espiritualidad de la santa, que tiene que ver con esta fundación. Santa Teresa siempre tuvo como prioridad que se cumpliese en ella la voluntad de Dios. ¿Cómo hacía esto? Pues manteniendo una relación constante con Dios, un diálogo constante en oración, de forma que ella misma en el libro de la vida nos dice que no es otra cosa oración mental, sino tratar de amistad, tratando muchas veces a solas con el que sabemos que nos ama. En este diálogo constante ella recibía habitualmente palabras de Dios. En una de ellas le dice que quiere que se funde en Segovia, pero se encuentra el problema de que ella contrastaba todas esas palabras sometiéndose a la voluntad y a las órdenes de sus superiores. Y en ese momento, el visitador apostólico, que era Fray Pedro Fernández, le había prohibido que fundase más. Ella se encuentra con el deseo de Dios de fundar y, sin embargo, con la negativa del Padre. Entonces, en el diálogo con Dios le dice, bueno, ¿qué hago? Tú me dices que funde y el jefe que me has puesto en la tierra me dice que no. Dios le dice, tú adelante, de eso me encargo yo. Le escribe al padre Fray Pedro y se encuentra con que le dice que sí. Con lo cual se cumple la voluntad de Dios en ella. Y hay otra cosa que quería mencionar, una segunda cosa, que aprovecho también para hacer mención de nuestro amigo y mi maestro, el padre Antonio Mas de Zaragoza. Siempre nos recordaba el padre Antonio Mas que Santa Teresa había que bajarla de los altares, de los pedestales donde lo pusieron, porque no era una mujer que estuviese mirando al cielo con los ojos ensimismada y todo el día en éxtasis. Es una mujer que pisaba la tierra. Y precisamente en esta fundación, en el libro de la vida, ella misma dice que vino a Segovia con hartas calenturas, es decir, vino con fiebre, y con una cosa muy importante, significativa del aspecto espiritual, que venía, dice ella en ese libro de la vida, que venía con sequedades y oscuridades. Es decir, ella nunca menciona
la noche oscura que menciona San Juan de la Cruz, pero es una mujer que pisa la tierra y estando muy cerca de Dios, y estando en íntima comunión con Dios, vive las sequedades, las oscuridades, las dificultades y las enfermedades. Y yo estoy seguro que ella nos invita a todos a que hagamos ese recorrido espiritual que describen sus moradas y a la que yo os invito cordialmente a todos los que podáis escuchar este vídeo. Así que adelante, animaros, leerla y seguramente que será una buena guía para que tengáis cada uno, o que tengamos cada uno, el encuentro con Dios igual que lo tuvo ella. Buenas tardes. Si hallar mis pasos en el camino quieres, búscame en ti y me encontrarás.